¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende siempre de dónde nos estén mirando. Hoy estoy con dos invitadas súper especiales. Una se llama Valeria Gaone, todos las conocen porque ella también es youtuber, se dedica a este mundo de la mixología y hoy estamos con otra reina, con Stephanie de Sorti, pero devaluada un poquito, ¿no? Un Estás poquito. hablando de mí, estás hablando de Sí, mí, te estás metiendo con mi cabello, pero ¿qué está pasando, señores? ¿Qué está pasando? mami, es que Mira, yo llamé, todos yo los días llamé, vienes con un look diferente, me vas a yo volver llamé, loco. yo llamé a Estefanía Sorsi, ¿verdad? Y le dije, hermana, ¿usted cree que me cabe este look que usted se hizo para el Miss Earth? Y me dijo, sí, hermana, vas a parecer a mi clon. Y por eso fue que hice esta locura. Díganme ustedes, ¿me queda bien o no me queda bien? Nos espero en los comentarios. Usted comente. Pero yo estoy hablando mucho para el tiempo que nos conocemos. Buenas tardes, buenas noches, Poliedro de Caracas. Tenemos una invitada maravillosa, ella es Valeria Gaone, porque vamos a hablar nada más y nada menos que las favoritas al Miss Universo de este mes, agosto, porque esto cambia, mi amor. Y todavía Sí, faltan porque muchas es que se ponen candidatas. intensity. Sí, sí, es que se Jesús, yo ponen creo que intensity, hermana. Jesús, ya Jesús, esto está tardando mucho. No estamos ni siquiera dejando hablar a Valeria. ¿No crees? Ay, Valeria, verdad. adelante. Adelante, Valeria, Valeria. adelante, Todo adelante. tuyo, todo tuyo. A mí me parece genial esta introducción. El look me fascina, el look es una cosa divina. Yo debería arriesgarme un poquito más, pero yo tengo siempre el mismo look. Me hago una mechita y ya me acobardo, así que a mí me fascina que se arriesgue. Te ves divino. Y nada, yo feliz de estar con ustedes, muchachos, de hablar de las favoritas del mismo universo en este mes de agosto, que tengo que decir que tengo varias favoritas, pero traté de resumir esta lista para que no se haga eterna. Pero me gusta lo que veo, creo que me gusta un poco más que el año pasado. Y estoy súper contenta. Bueno, les mando un beso a los dos y por supuesto a todos los que nos están viendo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a iniciar rápidamente con la primera favorita de Valeria Gaone, rumbo al Miss Universo, pero favoritas de este mes, agosto, porque Sí. todavía faltan, A agosto. todavía faltan mujeres por elegir. Por supuesto, todo, absolutamente todo puede cambiar, como dice Dani, esto es el mes de agosto y les voy a nombrar sin ningún orden. No significa que la primera que nombre es la que más amo ni Exacto, nada. Voy a empezar perfecto. con Tailandia, una mujer que me encanta, está electa hace relativamente poco, de 23 años, ya en el 2020 compitió y no ganó y volvió y esta mujer, este fue su año, este fue el año donde ella tiene que ir a ganar. Tengo que decir que desde Amanda, desde el 2020, no había una que la amara así, wow, que dijera wow, wow con Tailandia y esta mujer me está dando ese show, poder, yo estoy segura que dará de qué hablar. Mucha gente dice que se parece, o sea, que es como que el mismo otro prototipo de siempre, tipo Catriona, las mismas fotos, las mismas cosas. Puede ser verdad, pero a mí me encanta y estoy seguro que va a dar de qué hablar. Mira, yo no la veo Catriona, mi amor, y yo también la tengo en mi lista de favoritas. Me encanta esta niña porque yo la defino a ella con la palabra diva, una diva de Hollywood, mi amor. Esta pela así armada divinísima. Y Divina. como hoy la protagonista es nuestra invitada Valeria, yo la resumo a ella con arreches. Gracias. Siguiente, bebé. Muy bien, me encanta estas definiciones. Voy con una latina y es Colombia, que me encanta esta chica, creo que tiene uno de los rostros más bellos hasta el momento de la edición, es muy fresca, Colombia ha dado de qué hablar en IMG, top 3, top 5, top 3, o sea, le ha ido súper bien y no creo que en esta oportunidad sea la excepción. Viene una morena, ahora una rubia y una chica como María Fernanda que se lo merece después de todo lo traumático que fue su reinado hace un par de años. Entonces me parece genial, creo que es muy linda, muy fresca, me gusta lo que he visto en el evento de Miami, me gusta en general, es verdad que en su coronación critiqué un poquito que le esperaba más con más power, con más poder, en pasarela, comiéndose el escenario, pero bueno, eso no es un impedimento, esto es un top del mes de agosto y se queda aquí en el mismo universo, se preparará 100%. Mi amor, se preparará y esta niña hasta el día de hoy está en los top de todo el mundo porque es de las más comentadas, de las más virales. Montan una foto de ella y esa foto se llena de likes, de comentarios. Me encanta porque el público la ama. Yo también la amo. Yo le tengo envidia a ella, me gustaría tener su cara. Nada más puedo decir eso. Los ojos, yo quiero Así, los ojos nada más, por y ahora. con este pelo rojo, mi amor, te va rico. Divina. Total. Siguiente. Bueno, voy a seguir con otra asiática, en este caso Filipinas, con Celeste Cortés, y que me pasa un poco también.
como con Tailandia. Vuelvo a amar a una filipina. El año pasado yo no la amaba mucho, llegó bastante lejos, pero para mí estaba ahí, es más, yo creo que la dejaba en el top 20. Por esta mujer vuelvo como a sentir esa sensación de una filipina que me gusta, es ítalo-filipina, tiene esos rasgos divinos, estudiante de administración de bienes raíces, me gusta bastante, creo que puede llegar bastante lejos, normalmente le va súper bien y este año le irá también. Mira, algo que tú mencionaste, es una chica con experiencia en concursos de belleza y a mí me gusta cuando una concursante va así, ya con experiencia, porque ya sabe a qué va a hacer, qué va a competir y esta niña ya sabe a lo que va por la corona del Miss Universo y lo está haciendo muy bien y también está dentro de mis listas de favoritos. Sin duda, Filipinas es uno de los pocos países que pocas veces decepciona y este año no es la excepción. Esa niña me lo da todo más todo. Total. Voy a seguir con alguien que me da mucha emoción y por supuesto es mi país y me da mucha emoción hablar porque yo siempre he sido súper crítica con Venezuela, sea mi país o no, trato de ser objetiva. Y en esta oportunidad hablo de Venezuela con orgullo. Amo lo que estoy viendo de Amanda, tenía mucho tiempo que no veía una venezolana así. Es verdad que yo amaba con locura al Lisette del año pasado, pero Amanda siento que me da un plus, algo la hace brillar. Ella tiene algo a la hora de hablar, a la hora de dar entrevistas que brilla, que tiene esa dulzura, esa simpatía que me fascina. Es una chica que ya viene con proyecto antes del Miss Venezuela, un proyecto súper bonito, es muy joven, pero es muy madura, no desprende inmadurez. Habla muy bien el inglés, vivió en varios países, eso te da experiencia, habla italiano y es simpática, llega, transmite la pantalla, quieres que sea tu amiga, es dulce. La amo, creo que lo vamos también representados desde hace tiempo y la veo llegar muy, muy lejos. Amanda tiene mucho ángel y el ángel no se trabaja, el ángel no se prepara, tú vienes con eso nace, eso se proyecta y ella tiene eso y es lo que va a gustar en Miss Universo, más allá de que se prepare en pasarela, en oratoria, en inglés, tiene ese ángel que te hace querer verla y amarla. Yo también la tengo, obvio, en mi lista. A mí me encanta esta decisión, yo creo que de las decisiones más acertadas de la era, de este nuevo comité de la belleza. Me parece que es sumamente acertada. Lo que me preocupa en Amanda es la sobreexposición. Yo quiero que me guarden un poquito de sorpresa para el final. Que no me lo dé todo, que me lo dé así. Y sí lo tienen guardado, capaz y sí lo tienen guardado. Ojalá espero que sea así, pero de que es bella y me encanta, me fascina y ella está en mi top hasta agosto. Divino. Me voy a ir con una europea, es el caso de Ucrania. Yo con las europeas siempre tengo en el caso de Ucrania a ver, yo siempre tengo mis cositas con las europeas que son espectaculares, pero siempre nos dejan como, bueno, tienen un rostrazo, son bellísimas y nos dejan ahí. Esta chica yo creo que puede gustar a IMG porque evidentemente sabemos lo que está pasando lamentablemente en Ucrania. Es una chica que sigue en su país, se quedó ayudando, estando ahí con la gente más necesitada. Tiene 28 años, cosa que a mí me encanta las chicas que tienen más edad porque creo que hay experiencia y currículum detrás de ella y además, apartando todo esto, es preciosa. Entonces creo que es una chica que puede llegar a un top 10, 15, no la veo ganando, tengo que ser sincera, pero me gusta. De esas europeas que meto en mi top, junto a Alemania, que también está por ahí. Yo no la tengo en mi top, me parece como una muñequita así como de mentira, como una muñequita muy bella, espectacular, pero de esas misas que años tras años vemos de espectaculares de punta en blanco, pero que no clasifican. Y más allá del tema país Ucrania, no creo que clasifique por ahora, yo no la tengo en mi top, por ahora. Sí, yo tampoco la tengo en mi radar porque es eso, a veces son tan bellas, pero se queda solo allí. Sí, eso siempre me pasa con las europeas, por eso siempre lo recalco. A ver, otra latina, tema Guatemala. Con Ivana me pasa algo súper raro y yo siempre lo digo. Y me pasaba desde el Miss Grand International. A mí me parece una chica que va a clasificar sin duda alguna porque creo que tiene porte, porque es elegante, porque es una niña preparada, creo que le va a ir súper bien en la entrevista con el jurado, tiene aplomo, pero creo que se está descuidando un poco su look. Hay algo todavía de ella que no termina de engancharme en su look, igual en el evento de MUBA, llama la atención evidentemente porque mide 1,80 y va a llamar la atención porque es una mujer kilométrica, pero igual siento que no están como acertando en eso y es importante, evidentemente es importante el contenido y todo lo que tenga detrás, pero también es importante llevar
un look apropiado. Y no lo están encontrando, no termina de transmitirme eso. Y por eso la tengo, porque creo que va a clasificar, pero me gustaría ver 100% perfecta. No es que no han encontrado, es que lo han descuidado. Descuidan en el Eso. sentido que a veces veo fotos que, oye, hay que cuidar la imagen de la mía. Es importante cuidar la imagen de la mía porque eso es lo que vende. Lo que sí me gusta de Ivana, que es una chica enfocada. Así la defino yo a ella, como enfocada, y se nota porque los cambios que han tenido de hasta ahora han sido grandes, pero quiero más, quiero más. Sí. Sí, yo de ella no la voy a mí me encanta Ivana, todo lo que tú quieras, de verdad es fabulosísima. Yo a ella no la voy a subestimar, pero en lo absoluto, porque ella también viene de un concurso bastante importante como el Miss Grand International. Quedó en muy buena posición cuando nadie estaba como que apostando por ella, pero cuando la vimos en escenario, ¡rup!, le dio súper seco a todo el mundo, hermana. Entonces yo a ella no la voy a subestimar. Quizás están dando esto para dar de qué hablar y que la comenten, que la tomen en cuenta y a lo mejor meten la sorpresa al final. Esperaremos, bebés. Es así. Igual tengo de mis asiáticas, otra de las que me encantan es Vietnam, una mujer también con edad, una mujer con un montón de experiencia, explosiva como todas estas mujeres. Fue ganadora de America's Next Top Model, participó en el Miss Supranational 2019 siendo top 10. O sea, es una mujer que experiencia tiene, edad tiene, es divina, es explosiva. Yo creo que le va a ir bien y a mí me encanta. La mayoría de las últimas que han enviado de mis Vietnam a mis universos vienen de ser top model y ella no es la excepción. Vietnam año tras año envía mujeres sumamente preparadas con una imagen imponente e importante, pero que no logra cuajar, no termina de dar ese paso de clasificar, de llegar lejos en la competencia. Y mira, yo lo tengo que decir, yo todos los años meto a Vietnam en mi lista, pero la mujer no llega a donde yo quiero. Entonces yo espero que este año no me juegue lo mismo. Espero que este año no me juegue lo mismo porque también la tengo de favorita. Ay, sí, chicos, de verdad que Vietnam todos los años está mandando una que otra, una más arrecha que la otra, hermana. Pero ¿qué pasa? Que no termina de cuajar. ¿Será que a las mujeres les falta el inglés? Bueno, conectar obviamente debe faltar, o a menos que el nivel sea extremadamente alto de las que clasifican, que a ellas las dejan por fuera, que le falta ese empujón para terminar de cuajar, pero de que mandan mujeres bellas, las mandan. Totalmente. Me quedan 3 para completar como el top 10, pero tengo algunas que que no quiero dejar de mencionar, que las mencionaré al final. Pero una de esas 3 que completa como este top 10 de agosto, hay que recalcar, es Brasil. Mia Mamede. Esta chica me pasa exactamente igual que me pasaba con Julia Gama, que es una mujer que tú sabes que va a ir a dar de qué hablar, que es una mujer preparada, que es una mujer que no, o sea, no se va a dejar intimidar por nadie, pero me pasa también igual que como me pasaba con Julia. Físicamente no termino de amarla con locura y fuerte pasión. Esto no quiere decir que sea fea, ojo, porque muchas veces cuando yo digo esto me dicen, ay, sí, ¿te parece que es fea? No, es divina. Pero tengo otras quizás claro. este grupo que me gustan más físicamente. Pero creo que como paquete puede gustar mucho a IMG, puede dar mucho que hablar y llegar muy lejos. No, yo ya la amo. La amo con locura y fuerte pasión, como dice Valeria, la amo. Me encanta, siento que es el paquete completo y con ella va a pasar lo mismo que con Julia. Estoy segurísimo, y va a llevar nuevamente a Brasil al top. Yo la tengo en mi lista y la tengo incluso hasta en un top 5. Divino. Dios mío, esta pelirroja, ¿cómo se atreve a esta altura? Pero bueno, es cuestión de gusto. A mí me encanta esa niña, me parece que me recuerda mucho a Jacqueline Aguilera cuando le montan estos copetas así, raca. Y me encanta ella cuando las montan lisas, montadísimas, armadas, desarmadas, de patas para arriba, me encanta. Ella tiene un rostro espectacular, es súper fresh, es muy modelo, muy miss. La ponen como la ponen, ella proyecta muchísimo. Así es. A mí me encanta, mira, voy a hablar de una chica que me encanta, pero que yo quiero que nos dé más de lo que nos dio en el Miss Supranational. La acabamos de ver hace poco, hablo de Mauricio, es una chica que la vimos en el Miss Supranational recientemente, que le fue bastante bien, llegó lejos, pero que yo creo que para el Miss Universo, para poder destacar encima de tantas chicas top, tiene que dar un poquito más. ¿Qué me pasaba con ella? Que me gustaba su belleza, su color de piel, lo que transmitía, la elegancia, pero de repente en escenario, siento que se bajaba un poquito a nivel de presencia, de pasarela, y otras participantes se la comían. Y esto es algo en contra, evidentemente, en una preliminar, por ejemplo. Si tú no haces una preliminar que te comas el escenario,
pues poco probable es que entres a un top. Pero me encanta y espero que trabaje esa fuerza y esa proyección escénica porque es una mujer bellísima y sin duda puede conseguir un puesto en el top. Que mejore el vestuario. Yo también la tengo en mi favorita y me encantaba en el Miss Supra que mejore el vestuario, porque un vestido no te puede hacer ganar, pero sí te puede ayudar un poco a dar, a sorprender, a dar ese paso al top y quizás que te lleve a la ronda de preguntas y sellar tu triunfo. Que mejoren el vestuario en todo sentido, en el día a día, en la noche final, con algo que maten, porque la mujer tiene belleza de sobra y actitud. Sí, esa chica me parece que es sumamente espigada, fabulosa, una de las negras más bellas que hubo en la edición de Miss Supranational. Me hubiese encantado, no sé, me encantaría verla con otra actitud, con otra, o sea, algo totalmente distinto a lo que ya ella mostró en Miss Supranational. Exacto, porque no queremos versiones como lo funcionó la Lely Lolu, y ella hizo todo lo contrario a lo que mostró en el mismo universo y le funcionó, y así yo también quiero verla ahora. Mami, explótese, vamos. Eso es, renuévate para el mismo universo, porque belleza tiene. Voy a seguir con una de las morenas, sin duda, de edición de las latinas. Además que esta edición, las latinas, están caracterizadas por ser muchas rubias, así que esta morena para mí va a destacar. Y hablo de Puerto Rico. Electra Senada. Ashley es una mujer divina. Era mi gran favorita desde que anunciaron a las candidatas al Miss Puerto Rico, o sea, hace meses. Ya yo dije, Fajardo, la amo con locura y fuerte pasión. Es una mezcla divina entre Michelle y, o sea, porque a mí me encantan estas morenas. Yo siempre digo que como yo soy tan blanquita, debe ser por eso que yo amo estas morenas divinas bomba. Me fascina con locura. Creo que está súper preparada. Creo que en pocas cosas hay que trabajarle rumbo al Miss Universo y esto es importante, porque esta mujer podría ir a concursar pasado mañana si quisiera y eso es importante. Si quisiera. Entonces, me parece que es divina y ojito con Puerto Rico porque va a ser la pelea sin duda este año. Si ella quiere competir, que vaya a competir a sí mismo como está, y mi amor, y que se prepare para su top 5, porque como dice Valeria, ella ya está lista. Ella fue solamente a recoger la corona de Miss Puerto Rico, y esa mujer ya está dando sopa, seco, postre para llevar, mi amor. Yo también la tengo en mi lista. Sin duda alguna, Puerto Rico está cada vez más fuerte, está resurgiendo y lo ha hecho de qué manera. O sea, ha mandado una mujer, una más bella que la otra cada año, y esta mujer es fabulosa. Ojo con Puerto Rico, porque esta mujer se las trae. Totalmente. Ojo. Bueno, mis chicos, tengo unas chicas aquí que completan mi top, que no dudaría que pudieran entrar a este top 10 o que completarían un top 20. Hablo de, y se las voy a decir rapidito para que esto no dure eterno, hablo de República Dominicana. Creo que es una mujer que amará IMG. Preparación total. Esta mujer habla inglés perfecto, vivió en Estados Unidos, además ha trabajado con entidades gubernamentales, el Congreso, o sea, es kilométrica, llama la atención, así que no dudo ver a República Dominicana ahí en el top. No sé si quieren decir algo, ustedes me dicen. No, dale con tus 8 que te falta. Vale. Indonesia, otra de las asiáticas que me gusta, que tampoco dudaría que pueda entrar, es preciosa, de eso que nos tienen acostumbrados las asiáticas, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Indonesia, esas asiáticas que a nosotros siempre nos encanta, esta mujer me gusta también. Curazao, chiquitica, o sea, 20 años, pero me da una madurez cuando veo las fotos, cuando veo cómo es, me fascina esta chica, creo que tiene un rostro lindo, creo que transmite un montón, es de esas mujeres que yo siempre digo, que no sé por qué, pero yo la veo y me transmite simplemente sin hablar. Me encanta. Camboya, otro también que ha sonado un montón, que me gusta. No la veo quizás top 5, no la veo ganando, pero sí la veo en un top 20, por ejemplo. Panamá creo que ha sido evolución, lo de Solari. A medida que la he visto ahí, digo, wow, pero cada foto que veo digo, wow, 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 wow. Creo que ha trabajado un montón, lo único que le recalco a ella, yo creo que tiene preparación y currículum, mejorar el inglés, sabemos lo importante que es esto en el Miss Universo. México, si bien es cierto, físicamente no es la más boom de las Américas, tenemos que aceptarlo, porque hay chicas quizás que llamen más la atención, María Fernanda con ese rostrazo, Perú con ese rostrazo, pero es una chica que sabe manejarse muy bien, que se conoce muy bien. El elemento MUBA, ella, su mirada, o sea, ella tenía una seguridad que decía, estas a mí no me van a opacar. Y eso es lo que me gusta de Irma, que está muy segura y que sabe lo que hace, y por eso no dudo que pueda clasificar. En el caso de Perú, voy a destacar ahora México, Perú, Chile y Honduras, que fueron algunas de las que fueron al evento de MUBA, porque me llamaron mucho la atención. En el caso de Perú, lo que me pone nervioso con Alesia es que la veo espectacular,
pero que no se confíe de un rostro y una estampa, porque eso no lo es todo en el mismo universo. Entonces tiene que trabajarse internamente lo que puede ofrecer, la proyección escénica y más allá de esa belleza física que tiene, ojito, porque si no podría quedar pegada, como decimos, y con esa belleza no nos gustaría. En el caso de Chile, me sorprendió Sofía en ese evento, o sea, yo vi a Sofía y dije, wow, o sea, de verdad, igual, no se dejó intimidar con esa belleza de mujeres que tenía alrededor, creo que supo saberse resaltar, es una mujer preciosa con rostrazo, de estos rostrazos como el de Alesia, como el de María Fernanda, y creo que es muy linda, pero igual, que no se quede en esa belleza física, que nos dé algo más que pueda aportar a IMG. Honduras, lo mismo, estoy muy contenta de la reina hondureña, porque hace poco hice la evolución de Honduras y es verdad que me había quedado como, me faltaba más de las reinas hondureñas y en este caso me encantó lo que vi en Muba y espero que sepa trabajarse en pack completo de lo que pueda ofrecer en el Miss Universo para que nos dé una sorpresa. Y voy a cerrar con Sudáfrica, de estas que acabo de decir ahora, que me encanta, Sudáfrica le va súper bien, una morena divina, y creo que también estará, fue recientemente electa, creo que también estará en el top. Estas son las que hasta el mes de agosto han llamado mi atención, un poquito más arriba, un poquito más abajo, se lo iremos viendo a lo largo del concurso, evidentemente, pero son las que más llaman mi atención. Me encanta, pues también cerraste con una candidata que a mí me gusta mucho, es Sudáfrica, y nosotros no podemos subestimar a Sudáfrica en ningún concurso, porque tienen detrás de ello una maquinaria bien grande trabajando con cada una de las candidatas, igual la que hablaste de Chile o Perú, candidatas que también a mí me gustan muchísimo. Bueno, Valeria, muchísimas gracias por estar aquí, compartiendo con nosotros. Y a ti que estás viendo este video, por supuesto, déjame en los comentarios tu top 10. ¿Cuál es ese top 10 que tienes de este mes de agosto? Déjamelo saber en los comentarios, Jesús. Valeria, cuando hablaba de rostro, obviamente yo hacía mención al mío también, gracias. Claro. Porque este rostro no se puede pasar desapercibido, mi amor. Jamás, mi amor. Y bueno, nada, gracias Valeria por aceptar nuestra invitación. A todas las personas, no se vayan a pelear en estos comentarios porque les voy a dar. Y descanse, sí. Valeria, para que te despidas. Les mando un beso enorme a los dos, me la pasé divino, se me pasó el tiempo así de rápido. A mí escuchar también sus comentarios, me la pasé de verdad de lujo. Amo hablar de Miss Universo. A todos los que nos están viendo, comenten acá abajo sus favoritas siempre con respeto. Recuerden que nosotros no tenemos la verdad absoluta, simplemente son nuestros gustos y ustedes pueden ser completamente distintos y es completamente válido. Así que nada, espero verlos pronto y volver a refrescar nuestro top en unos meses. Les mando un beso gigante y gracias por invitarme. No, gracias a ti. Chao. Y me comprometo aquí en este video que nos vamos a conocer en persona, así sea en Madrid o en Barcelona o donde yo estoy viviendo, nos tenemos que conocer. Espero, apuntado. Apuntado. Gracias a todos por estar aquí. Chao, chao. Besos. Chao.